Son las 6. Radio Las Palmas FM. Arranca Motor Directo Electric Cars con Germán Hiller. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Motor Directo Electric Cars, este programa de Radio Las Palmas que tiene su, pues en este caso, su tiempo dedicado a la movilidad sostenible y un poco a, bueno, intentar cambiar las mentalidades de la gente, no solo de Canarias, evidentemente, bueno, de quien nos escuche, sobre lo que debería ser la movilidad que ahora mismo es predominantemente de combustión. Y lo que queremos es que se vaya electrificando lo más rápidamente posible, porque lo que queremos es llegar a esa cifra de 0 emisiones lo antes posible. Recuerden siempre dónde nos pueden sintonizar: 97.3 FM, zona norte de la isla de Gran Canaria, 104.4, zona sur de la misma isla. Si están en otro sitio, pues pueden a través de internet, www.radiolaspalmas.com. Les recuerdo, www.radiolaspalmas.com, y a través de su aplicación de móvil específica, que también pueden hacerlo. Bueno, hoy vamos a tener, en la primera parte del programa, vamos a hablar sobre la tecnología híbrida de Toyota. Es un paso que para nosotros es lo mínimo indispensable. Lo mínimo indispensable porque lo que queremos es eliminar ese dichoso ralentí de los motores de combustión. Hoy, sin ir más lejos, te paras en cualquier centro urbano y te encuentras personas pues que han parado en movimiento su coche, pero el motor de combustión sigue funcionando, bien porque quieren mantener el aire acondicionado puesto, bien porque están esperando para comprar el pan, bien porque simplemente están mirando el móvil porque les han mandado un mensaje. Bueno, pues durante todo ese tiempo su motor de combustión sigue emitiendo calor, gases contaminantes y partículas contaminantes. Y eso es lo que queremos evitar. Y entonces para nosotros lo mínimo indispensable es un motor híbrido que lo que hace es actuar con su parte eléctrica, apagar el motor de combustión, el coche sigue encendido sin ningún problema, y a la hora de arrancar, que es cuando un motor de combustión más emite, pues en ese caso actúa también el motor eléctrico. Y de eso vamos a hablar con el responsable, en este caso de Toyota Canarias, que es ingeniero de Departamento de Asistencia Técnica, don Félix Miguel, y lo tendremos en la primera parte del programa. Después hablaremos con el catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Roque Calero, un hombre que ha hecho realmente muchísimos estudios sobre lo que sería movilidad, emisiones, energías renovables en Canarias, en Gran Canaria. Y queremos hablar con él para que nos cuente un poquito cuál ha sido el pasado, el presente y cuál será el futuro de Roque Calero en toda esta historia de la sostenibilidad. Yo creo que es una persona más que autorizada para hablar sobre movilidad sostenible, sobre energías renovables y cómo va a ser ese futuro, entendemos nosotros, ideal para las Islas Canarias. Y en la tercera parte del programa, pues se lo vamos a dejar a nuestro compañero don Samuel Sánchez. Don Samuel, buenas tardes. Hola, muy buenas. Y vamos a hablar, ¿de qué hablaremos hoy, don Samuel? Muchas cosas. Vamos viéndolo poco a poco, pero muchas cosas. Que como siempre, sobre todo sostenibilidad al inicio. Exactamente. Bueno, como siempre, la media hora no le va a dar, pero bueno, eso, lo bueno es que poquito a poco, y mientras él quiera, pues tendrá su espacio aquí en el programa y seguiremos hablando sobre los temas que a él le parezcan interesantes y que entendemos que son las cosas que ustedes pueden, pues, un poco abrir la mente y sobre todo darles información, que es de lo que se trata. Recuerden siempre que este programa se hace en colaboración directa con la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos a través de la página web www.auve, de Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos.org,
pueden registrarse y a partir de ahí entrar en los pues esos grupos de información que tiene la asociación para poder disipar dudas y a partir de ahí entrar en un mundo que nosotros entendemos que es el que debe ser a la hora de optar a un vehículo nuevo, a un vehículo usado, lo que necesiten. Y también nos pueden hacer cualquier tipo de consulta a nuestro correo específico, redacción@motordirecto.es. Se los repito, redacción@motordirecto.es. Y a partir de ahí, a nosotros, tanto internamente, Samuel, yo mismo, podemos informarles y si no, pues buscaríamos también la información a través de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Pues con doña María Jesús González, que siempre está al otro lado del control técnico, hoy llevando este vehículo eléctrico, como hemos dicho, pues nos vamos a ese primer bloque publicitario y ya entramos con el primer invitado de la tarde. Aprovecha el plan Eco de Hyundai Canarias. Hasta 8.300 euros de descuento en toda la gama Ioniq. 100% eléctricos, híbridos e híbridos enchufables a precios increíbles. Elige el que mejor se adapta a ti. Ven y descúbrelo en la red de concesionarios oficiales de Hyundai Canarias. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entra en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Llévate un Volkswagen e-Golf 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía por solo 19.990 euros. Precio exclusivo para los miembros de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos que se acojan al Plan MOVES. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Algunos piensan que el futuro es eléctrico. Otros, hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation that excites. Motor Directo Electric Cars. Entramos en materia. Pedirle disculpas a nuestra compañera María Jesús González, que le hemos dado un teléfono con una cifra, un par de cifras rodadas y bueno, digamos que estábamos llamando a la persona que no era, evidentemente. Bueno, vamos a ver si ya contactamos con don Félix Miguel, como hemos dicho, que es ingeniero de Departamento de Asistencia Técnica de Toyota Canarias, que ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Doña María Jesús, disculpe otra vez, fallo mío. Pues hablamos entonces de tecnología híbrida de Toyota. Don Félix Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal están? Bien, Félix. Esta entrevista la teníamos pendiente ya desde hace unos cuantos programas porque para nosotros en este espacio
tenemos muy claro que lo mínimo indispensable en movilidad sostenible es la tecnología híbrida. Evidentemente, cuanto más electrificado esté un coche, pues evidentemente reducimos la cantidad de emisiones, pero hay muchísima gente que todavía sigue pensando que la combustión pura tiene su recorrido, tiene su futuro, y nosotros, por supuesto, estamos en contra, y sabemos perfectamente que Toyota ya, no de hace poco, de hace muchísimo, ha empezado ese camino de electrificación. Yo creo que los pioneros en esta cuestión. Cuéntanos un poco, Félix, en qué se basa principalmente esa tecnología híbrida de Toyota, que yo creo que la conoce todo el mundo porque llevamos muchísimos años familiarizados con ella. Pero ¿cómo ha sido esa historia de Toyota desde los principios? Famoso Prius, ya después han venido un montón de modelos dentro de la gama Toyota. Yo creo que es un poco la gama, digamos, más electrificada de todas las marcas que hay ahora mismo en el mercado. Correcto. Bueno, mira, para hacerte un resumen corto, porque si no sería muy largo, Toyota empezó con esto hace 40 años, se dice rápido, ¿vale? Cuando absolutamente nadie apostaba por algo o por ninguna energía alternativa, ¿no? Toyota saca su primer Prius en Japón en el año 97, ¿vale? Y saca su primer Prius en Europa en el año 2000. En Canarias tenemos el primer Prius, si mal no recuerdo, aproximadamente desde el 2003-2004, ¿vale? Tenemos muchos años ya reduciendo las emisiones de CO y de óxido nitroso en el ambiente, ya no solamente en el mundo, sino específicamente en Canarias, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es de valorar, porque si sumas todos estos años de ventas de coches híbridos, pues se ha expulsado al medio ambiente muchísima cantidad menos de CO y de óxido nitroso que comparado con un coche convencional, ¿no? Otra cosa a resaltar también, que a lo mejor muchos radioescuchas pues no lo saben, a pesar de tener un motor de gasolina, un coche híbrido, el motor de gasolina no es exactamente igual a un motor de gasolina de un coche solamente convencional en gasolina, ¿vale? Hay algunas diferencias. La diferencia más importante, que es lo que lo hace emitir menos emisiones y consumir mucho menos gasolina cuando está en su configuración híbrida, el motor de gasolina, es ser un ciclo Atkinson. No sé si a lo mejor ustedes saben lo que esto significa. Normalmente cualquier motor de gasolina convencional que vemos en la calle, en coches de gasolina, son ciclo Otto. El ciclo Otto es simplemente una persona que se apellidaba Otto, que lo inventó en su día, que es de admisión, compresión, explosión y escape, y es un tipo de motor que es el que siempre se ha usado toda la vida. El mismo año, una persona que se apellidaba Atkinson inventó un motor igual al de Otto, pero no lo pudo patentar porque ya Otto lo había patentado antes. Por lo tanto, él tuvo que cambiar algo. Lo que cambió en su día fue que la carrera de admisión era más larga que la de compresión. Solamente tuvo que cambiar eso para poderlo patentar, y así lo patentó. ¿Cuál era la diferencia? Que el motor perdía potencia, subía su relación de compresión y emitía menos y consumía menos. Pero como perdía potencia en esos años no interesaba, porque el motor de Otto era mucho más potente. Toyota ha rescatado este ciclo y lo ha puesto, lo empezó a usar en el Prius en el año 97. Es un motor que aumenta su relación de compresión para tener esta diferencia, claro, con sus diferencias tecnológicas. En lugar de cambiarle el hardware, lo único que cambió fue el software para retardar el cierre de la válvula de admisión, lo que hace que la carrera de admisión sea más larga que la de compresión, y de esta manera logra una relación de compresión más alta, una eficiencia energética impresionantemente mejor que cualquier motor de combustión, y ahora hablaremos de eso, y muchísimo menos emisiones y, por supuesto, muchísimo menos consumo. Tú dirás, bueno, pero pierde un poco de potencia. Claro, pero en un híbrido tenemos 2 motores eléctricos más que nos ayudan a compensar esta pérdida de potencia que puede tener el ciclo Otto. Por lo tanto, se complementan muy bien. Sí, vale. Esto es una diferencia muy importante que a lo mejor la gente no lo sabe y piensa que en un coche híbrido es simplemente un coche de gasolina que también contamina y todo esto, pero hay muchas diferencias. De hecho,
una tecnología que la ha aportado, que la está usando Toyota, como te digo, del año 97, y cada vez la usa ya la está usando en casi toda su gama de vehículos. El mayor avance está en el último motor de gasolina 2000 que trae el Corolla, que es un motor de ciclo Otto, el híbrido, es un motor de ciclo Otto, con una eficiencia térmica del 41%. Es una cifra elevada. Sabemos lo que eso significa. Sabemos lo que eso significa, eficiencia técnica de un 41%. Significa que, para explicártelo rápidamente, de cada 10 litros de gasolina que le echamos, 4,1 litros de gasolina son realmente para mover el motor. Lo demás se pierde térmicamente hablando y en eficiencia mecánica. Exacto. Un motor de gasolina convencional que se haya fabricado hasta ahora en el mercado, el que mejor eficiencia térmica tiene un 30%. Eso es que cada 10 litros de gasolina, 3 litros son realmente para mover el motor. O sea que hasta ahora no se ha fabricado, comparando con este motor último del Corolla, el motor 2000 del Corolla, no existe ningún fabricante que haya fabricado un motor con una eficiencia térmica de un 41%. Por lo tanto, estamos hablando de un motor con emisiones muy bajas, consumo muy bajo y que es bastante eficiente para nuestro medio ambiente. Y no solo eso, sino que encima lo complementamos con un motor eléctrico que hace que a su vez esa eficiencia energética se vea reforzada por la bajada de emisiones a través de un motor eléctrico, evidentemente, que por lo menos en la prueba que nosotros pudimos hacer hace poquito precisamente del Toyota Corolla híbrido, lo que notamos es que si uno no es excesivamente agresivo con el acelerador, puede tener un buen porcentaje de su recorrido absolutamente con cero emisiones, porque el motor es capaz de poder buscarse la vida para en zonas llaneando y a lo mejor bajando un poquito, mantener el motor de combustión completamente apagado. Exacto, también tienes un modo de conducción eco que cambia el mapping de la centralita, haciendo que el motor de combustión se encienda lo menos posible, por supuesto, restando para una conducción zen, ¿no? Una conducción tranquila. Poniendo este motor eco, este modo eco, pues podemos hacer que el motor de gasolina prácticamente se ponga en marcha lo menos posible. Vale, y sería una muy buena opción para gente que quiere tener una conducción zen y no quiere emitir o quiere emitir lo menos posible al medio ambiente. Hay un avance importante en el motor eléctrico también de la nueva generación de Corolla, y es que es un motor eléctrico con menos potencia, pero que mantiene su línea de par mucho más tiempo que el modelo anterior. Y esto me dice, bueno, ¿en qué se traduce esto si tiene menos potencia? Ustedes saben que un motor eléctrico, a diferencia de un motor de gasolina, entrega todo su par de entrada. Un motor de gasolina tiene que alcanzar pues unas 2.000 o 3.000 o 4.000 vueltas para poder entregar todo su par motor. Un motor eléctrico no, lo hace desde el principio, ¿vale? Entonces, el tema es cuánto tiempo podemos mantener ese par motor hasta que no comienza a caer. En el caso del Corolla, se ha mejorado, se ha reducido su par, pero se ha logrado que se mantenga mucho más tiempo. ¿En qué influye en un híbrido? Esto influye en que cuanto más tiempo se mantenga el motor eléctrico generando par, más tarde yo tengo la necesidad de tirar del motor de combustión. Por lo tanto, además de usarlo menos, lo uso a más bajas revoluciones si lo comparamos con la generación anterior de vehículos híbridos, lo que es un cambio significativo para la tecnología híbrida de Toyota y para el aporte de la reducción de emisiones al mercado de automoción. Félix, una pregunta que nosotros nos hacemos siempre en este programa, y es la velocidad a la que digamos en este caso el sector automovilístico, las marcas han hecho esa transición desde lo que es la combustión pura hasta la electrificación total. Está claro que Toyota ha empezado muchísimo antes. Yo me imagino que cuando las marcas de hoy en día se enfrentan a unas cifras de emisiones máximas de 95 gramos en el 2021, que es lo que la Unión Europea va a obligar, yo creo que Toyota ese camino no es que lo tenga ya andado. Y además enlazo esa pregunta con la famosa sobre los motores diésel o gasoil en este caso.
para Toyota ya el gasoil prácticamente ha desaparecido. O sea que, Correcto. Por un lado, las cifras de emisiones o esa reducción de emisiones, ya Toyota lleva un camino andado muy superior al del resto de las marcas. Y por el otro lado, la desaparición del gasoil en la gama Toyota, casi por completo. Toyota ya no desarrolla motores diésel para turismo. Me atrevería a decir que hace unos 6 años aproximadamente, hablando rápido y tal. Solamente desarrolla motores de gasoil para Europa, solamente para el Hilux y para el Land Cruiser, ¿vale? Que son modelos que ahora no son unos modelos de alta demanda, son modelos muy específicos para gente que tiene finca o 4x4 o que lo necesita, pero no son los modelos populares, sí, para decir de esta manera. Todo lo que son en turismo, ¿vale? E inclusive yendo más allá, un coche como el RAV4 que siendo 4x4 pues también lo hace híbrido, ¿vale? Exacto. Por lo tanto que el diésel hace mucho tiempo que Toyota dejó de apostar por el diésel. Y si queremos saber ya por qué ha apostado, y desde el 2015 ya se vende en Europa, por una tecnología también alternativa que está dando bastante resultados, por lo menos en los países del norte de Europa, es el Toyota Mirai. El Toyota Mirai es un sedán, ¿vale?, de dimensiones grandes, tipo Avensis más o menos, tipo Camry, Avensis, que es de hidrógeno, es de célula de combustible, ¿vale? Este coche es capaz de fabricar a partir del hidrógeno la corriente eléctrica que él mismo produce, o sea, él fabrica la corriente que él produce. No sé si sabe o cómo trabaja una célula de combustible, una pila de combustible. ¿Vale? Las pilas de combustible transforman a partir de un tanque de hidrógeno, el coche tiene un tanque de hidrógeno y a partir del hidrógeno rompe la molécula de hidrógeno, extrae el electrón, ese electrón lo manda a la batería para que después surtir el motor eléctrico, y posteriormente al cierre del circuito ese electrón vuelve otra vez al cerrar el circuito vuelve otra vez a la pila de combustible o la célula de combustible. ¿Qué hace la célula de combustible para cerrar el circuito? Pues simplemente coge oxígeno del ambiente, lo une con el electrón que le sobró del circuito más el hidrógeno que partió al principio y forma agua, que sería H2O. Y esto es lo que expulsa por el escape, por decir de alguna manera. Expulsa agua. Entonces, este coche, a partir de un tanque de hidrógeno, en lugar de echarle gasolina, le echamos hidrógeno, lo que llaman hidrogeneras, que está muy popularizado en el norte de Europa. A partir del hidrógeno, el coche es capaz de extraer la electricidad, suministrar electricidad a un motor eléctrico, mover el coche con una autonomía de 600 kilómetros y alcanzar, si mal no recuerdo, unos 190 o 200 kilómetros por hora de velocidad punta. Y unos 600 kilómetros de autonomía para un coche que no va de gasolina y que no le echa solamente hidrógeno, pues es bastante bueno. Y sus emisiones es totalmente cero. Es un coche que ya se vende desde el 2015 en el norte de Europa. Esperamos tenerlo próximamente en España. No tengo todavía fechas para su posibilidad de venta en España. El tema son las hidrogeneras, que hay algunas hidrogeneras en España, pero estamos esperando que se popularicen más. Y es otra opción bastante válida como tecnología alternativa, además de los coches eléctricos y los coches híbridos. Me quitaste la parte de los Toyota de hidrógeno, que eso ya te adelantaste de golpe, pero sí que porque una de las cuestiones es evidentemente lo que es la tecnología híbrida, pero está claro que Toyota sí tiene tecnología para cero emisiones, y además es un tema que yo creo que irá también para el futuro como parte, porque nos olvidamos muchas veces de muchas partes del transporte pesado y del transporte ligero también, que el hidrógeno puede jugar un papel importantísimo, sobre todo porque lo que andamos buscando, Félix, es lo que decimos en este programa. Nosotros lo que queremos es que cada vez vayamos y cada vez más rápidamente hacia los vehículos o la movilidad de cero emisiones, porque además lo estamos necesitando, ¿no?
Claro. Pero sí es cierto, Félix, y quería comentarte que aquí en Canarias, desgraciadamente, todavía existe un proceso de transición en el cual hay muchísima gente que no puede hacer esa transición tan rápida, primero por temas de infraestructura, que viven eso a lo mejor en viviendas que no tienen garaje propio, que tendrían que estar para optar a lo mejor un eléctrico puro, pues tendrían una serie de condicionantes muy negativos, y todavía tenemos la posibilidad, que me imagino que tendrás una opinión personal al respecto, de que todavía tenemos la posibilidad de comprar vehículos de combustión pura que todavía siguen emitiendo muy por encima de los 100 gramos de CO2 por kilómetro, más, como dijiste tú en su momento, óxidos de nitrógeno, partículas, etcétera, etcétera. Y yo, sinceramente, ese proceso de aceleración en el que tenemos que reducir esas emisiones, veo que hay algunas marcas que ni siquiera están haciendo caso, cosa contrario de Toyota, que veo que las cifras de emisiones, y ya tú nos puedes hablar un poco sobre cifras de emisiones en la gama de Toyota Total, sí ya están muy por debajo, o por lo menos sobrepasando por menos esa cifra de 100 gramos de CO2 por kilómetro. Sí, fíjate, bueno, el Corolla del 1800 está en 76, por ejemplo. El Corolla 2000 está en 89. Un RAV4, que es un coche bastante grande, está alrededor de la 108, ¿vale? Entonces, estamos hablando de emisiones bastante bajas. Tú fíjate que el Corolla, un motor 2000, y que te emita 89 gramos, es súper eficiente para hacer un motor 2000, ¿vale? Esto es gracias a la tecnología híbrida y gracias a todo lo que se ha desarrollado Toyota en todos estos años, donde prácticamente ha estado solo desarrollando una tecnología alternativa, aunque fuese transitoria, ¿vale? Pero gracias a ser transitorio, por lo menos abre el camino, y también para que la gente se acostumbre a la normalidad de que existen posibilidades de comprar tecnología alternativa, y no es algo raro, ni que se va a romper, ni nada. La fiabilidad de Toyota en los coches híbridos es impresionante, no solamente en los motores eléctricos o en los motores de combustión, sino en las baterías, en los inversores. O sea, nosotros en las 7 islas, yo me atrevería a decir que hemos cambiado en Toyota un par de inversores, y en garantía, de los entre las 7 islas y de todos los híbridos que se han vendido durante todos estos años. Un par de inversores nada más, ¿sabes? Entonces, estamos hablando de que tiene una fiabilidad increíble. Entonces, la intención es hacer que la gente se vaya acostumbrando a las tecnologías alternativas y vea que un coche híbrido, por ejemplo, que tiene 2 motores eléctricos y que hay gente en Canarias que lo tiene desde el año 2005, todavía no se le ha roto su motor eléctrico. ¿Vale? Sí, porque hay muchas veces que... 2005. ¿No? Y que me pregunta muchísima gente, oye, ¿qué fiabilidad tienen los motores eléctricos? Y ya tú lo estás comentando, hablamos del 2005 al 2019 sin ningún tipo de problema. Ya es un intervalo de tiempo bastante grande. Bastante, mira, sin irte muy lejos, tenemos unos 4 taxistas en Mogán con Prius Plus. No sabes si sabes cuál es el Prius Plus. Es uno que es un monovolumen que se usa mucho para taxi. Sí. Estos 4 coches ya sobrepasan el 1.000.000 de kilómetros cada uno. ¿Vale? Cada uno. Y esto no me lo invento yo, o sea, lo puedes averiguar, se puede meter en internet, puedes hablar con compañeros taxistas de Mogán, de una parada de Mogán, y tienen 1.000.000 de kilómetros, sin cambiar la batería y sin cambiar el motor eléctrico, ni el transeje híbrido. Bien, eso es son cifras ya considerables. Un uso de taxi, que no estamos hablando de un uso particular, exactamente. Es un uso de taxi, que es un uso bastante severo. A ver, ¿vale? Entonces, yo creo que está más que comprobado, ¿no? Que es una tecnología, por lo menos en Toyota, que da todas las garantías de ser de muy alta calidad y fiabilidad. Pues Félix, la verdad es que ojalá que, como hemos dicho siempre, que lo mínimo indispensable fuese que todo el mundo tuviese vehículos híbridos. Además, yo creo que por obligación de cifra de emisiones, casi todos los vehículos
nuevos que se puedan comprar a partir de ya, 2 años o 3 años como mucho, tienen que bajar esas cifras de emisiones. No podemos seguir viendo esas cifras. Todavía a día de hoy se anuncian vehículos, digamos, entre comillas, deportivos con emisiones por encima de los 250 gramos de CO2 por kilómetro. Eso es una barbaridad, y eso hay una cosa que, bueno, hasta Ferrari ya ha anunciado un híbrido enchufable. Y además, y me gustaría preguntarte precisamente sobre eso, porque una de las cuestiones en la prueba del Toyota Corolla híbrido es que en algún momento, yo personalmente, te lo digo personalmente, eché incluso en falta que el Corolla era incluso hasta capaz de regenerar muchísima más corriente. ¿Existe algún tipo de previsión en futuro de que las baterías de los Toyotas sean incluso hasta más grandes, con mayor capacidad, y en su momento incluso hasta propiamente enchufables para poder recargar más autonomía eléctrica? Sí, bueno, nosotros ya tenemos el Prius enchufable, ¿vale? Que tiene una autonomía en eléctrico continuo de 28 kilómetros. O sea, puedes andar 28 kilómetros solamente en eléctrico y después pasaría a híbrido, ¿vale? No es que pasaría a gasolina, sino que pasaría a híbrido. O sea, es un coche enchufable que al enchufarlo, para hacer una carga, tiene 4 módulos de ion litio. Creo que tiene una capacidad energética de 4,4 kilovatios hora. Sí. Sí, para hacer un coche híbrido es bastante. O sea, te digo, puedes andar a 100 kilómetros por hora durante 28 kilómetros solo en eléctrico. Ajá. Pero bueno, es un híbrido enchufable, tiene sus limitaciones. O sea, no todo el mundo puede tenerlo, porque como tú bien dices antes, no todo el mundo tiene un sitio donde enchufarse. Yo creo que aquí lo interesante para que se estandarice, para que cada vez más personas puedan tener un coche de una tecnología alternativa, es el precio. Lamentablemente, si hacemos coches más asequibles a coches de tecnología alternativa, más asequibles a las personas, pues podremos hacer que cambie y que cada vez la gente emita menos CO. Por ejemplo, el Yaris es un caso, el Yaris híbrido es un caso real. El Yaris híbrido, si no me equivoco, puede estar por encima de los 17.000 euros. A partir de 16.000 euros puedes comprarte un coche híbrido que emite muy poco, ¿vale? Y si no tienes dónde enchufar o lo que sea, pues bueno, es una opción. Es una opción. Y hay veces que todavía el problema son las baterías. Las baterías, cuanto más grandes y cuanto más capacidad, más caras son. La fabricación de las baterías es limitada. O sea, eso también hay que mejorar por parte del mercado. Tiene que haber más fabricación de baterías, el componente. Hay investigación sobre tecnologías alternativas para hacer diferentes materiales en las baterías, porque los materiales con que se hacen las baterías de ahora no son de fácil extracción. Muchas veces esto encarece la batería. En un caso de un vehículo eléctrico, lamentablemente, la batería, al proporcionar toda la energía y toda la autonomía, depender directamente de la autonomía de que tiene el coche, pues la batería tiene que ser grande, tiene que ser potente y es costosa. Eso se transmite costosa. En algunos casos de coches eléctricos, pues casi la mitad del precio del coche es el precio de la batería. Entonces, esto tenemos que mejorarlo, ¿vale? Esto tenemos que mejorarlo, ¿para qué? Para la electrificación del mercado. Si nosotros podemos hacer coches de emisión cero o casi cero o bajas emisiones al alcance de la gente, eso sí es realmente un avance importante en la sociedad y en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, oye, pero yo a este precio sí me puedo comprar uno, y a este precio sí puedo intentar colaborar y emitir menos y ser más acorde con el medio ambiente. Y esto es algo que deberíamos ir todas las marcas y enfocarnos. Bueno, de hecho ya Toyota ha puesto libre una cantidad de patentes impresionantes de tecnología híbrida para que todo el mundo las use. Exacto. Libre, ¿sí? A coste cero. O sea, más solidario que Toyota como empresa, para que la gente se aproveche de eso, las empresas, y saquen coches de tecnología alternativa y se electrifique la gente. Yo creo que no puede haber. O sea, Toyota no esconde esto. Toyota más bien ha liberado todas las patentes porque le interesa el bienestar del ecosistema y la reducción del CO y el medio ambiente. Pues. Sí, cualquier tipo de emisiones y gases contaminantes, eso lo tenemos clarísimo. Ojalá que el resto de las marcas, y me estoy acordando de
de una marca como por ejemplo Fiat, que le tiene que comprar las emisiones a Tesla para poder pasar tema de emisiones. En fin, es lo que toca. Don Félix Miguel, ha sido un inmenso placer. Seguro que volveremos a hablar porque sí, hay cuestiones de Toyota que muchas veces se nos quedan un poco atrás y sí es cierto que nos gustaría volver a hablar contigo. Además, analizar si es posible cada vehículo en particular. En esta ocasión hemos tenido oportunidad de probar el Toyota Corolla, grandísimo coche, evidentemente para quien quiera pasarse por las instalaciones de Toyota Canarias que lo tenga en cuenta, eso está clarísimo, pero que todavía estamos en ese proceso de transición y ojalá que el día de mañana solamente lo más, como dijimos en su momento, como tú bien has dicho, que un coche asequible que podamos comprar para gente que no tenga la posibilidad de enchufarlo en casa y de tener el máximo de electrificación, pero por lo menos que tenga un vehículo que no, como yo decía al principio del programa, que no estés parado delante de la panadería o la tienda con el motor encendido, por el amor de Dios. Correcto. Exactamente. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo, por la invitación y bueno, estamos a la orden cuando quieran para ayudar a la gente a las dudas y aclarar todo lo que nos falta. Pues te lo agradecemos en el alma. Miguel, Félix, muchísimas gracias por todo y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por atendernos, seguiremos hablando más adelante. A ustedes. Venga, muchísimas gracias para don Félix Miguel, que en este caso, como hemos dicho, ingeniero de Departamento de Asistencia Técnica de Toyota Canarias. Hay una cosa que está clara y es que hay un periodo de transición, evidentemente, Samuel, y en eso estamos todos de acuerdo. Y si estuviésemos hablando de la perfección, pues a lo mejor en este caso estoy seguro, y además estoy seguro, Toyota en su momento tiene la tecnología, tiene los medios, puede hacer perfectamente coches eléctricos puros, híbridos, enchufables, lo que sea. Pero sí es cierto que hay una realidad hoy en día a nivel de emisiones que dista mucho de ser precisamente sostenible. Y yo creo que Toyota ha iniciado ese proceso hace muchísimo tiempo y está en una posición muchísimo mejor que muchísimas marcas que se me vienen a la cabeza, como dijimos en el caso de Fiat, que han optado incluso por combustibles derivados del petróleo tipo GNC, GLP y que todavía siguen emitiendo, y además hay estudios que dicen que tanto GLP como GNC no solo es mejor, no, es peor, porque incluso tiene hasta peores emisiones que en algunos. Exactamente. Es más barato. Pero hablamos de un tema solamente de economía, sí. Y nos olvidamos completamente de las emisiones. Pero siguen emitiendo, que es que el estudio de transporte and environment, que además es un medio que nos nutre en muchas ocasiones estudios muy interesantes, que es que resulta que el GLP y el GNC no es que contaminen menos, es que llega un momento que las emisiones son mayores. Siempre que hay tubo escape hay CO2. Eso es así de sencillo. Eso es así de sencillo. En fin, vamos nosotros a bloque publicitario con el permiso de María Jesús González y seguimos con más protagonistas. Aprovecha el plan Eco de Hyundai Canarias. Hasta 8.300 euros de descuento en toda la gama Ioniq. 100% eléctricos, híbridos e híbridos enchufables a precios increíbles. Elige el que mejor se adapta a ti. Ven y descúbrelo en la red de concesionarios oficiales de Hyundai Canarias. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Llévate un Volkswagen e-Golf 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía por solo 19.990 euros. Precio exclusivo para los miembros de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos que se acojan al Plan MOVES. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Algunos piensan que el futuro es eléctrico. Otros, hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation That Excites.
Motor Directo Electric Cars. Seguimos con más protagonistas. Como dijimos al principio del programa, hoy tenemos a una persona que entiende muchísimo de sostenibilidad, entiende muchísimo de transición a energías renovables. En este caso, como hemos dicho, catedrático por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con muchísimos estudios hechos, además en colaboración con el Cabildo. Y vamos a hablar con él de energías, vamos a hablar con él de movilidad. Don Roque Calero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Si no el espectáculo político que nos están ofreciendo, ¿no? A ver quién al final nos va a gobernar. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa, porque de aquí para atrás, Roque, cuéntanos un poquito el pasado de tu relación con las instituciones, con la sostenibilidad, con las energías renovables. Nosotros conocemos ese estudio que se hizo para el Cabildo de Gran Canaria, en el cual, pues bueno, después de un periodo realmente oscuro en el que con figuras, entre comillas, como el impuesto del sol, frenos, caso eólico, etcétera, etcétera, en el que Canarias sufrió un freno, un varapalo importante de energías renovables, parece que la cosa ha tomado otra vez velocidad. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Bueno, nosotros efectivamente, yo dirigí un trabajo hace ya unos años por el Cabildo sobre qué modelo era mejor para Gran Canaria. También lo hice para Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, ¿no? Uh-huh. Y la diferencia de ese modelo respecto a otros que andan por ahí es que nosotros contemplábamos simultáneamente la producción de energía eléctrica para electricidad, ¿no? Normal, uh-huh, más la producción de agua, más la movilidad, como dos alternativas a maximizar la penetración de renovables. Quiero decir que no solamente las renovables son para mandar a la red y vender energía eléctrica, sino también el problema de las renovables es su necesidad de acumulación, porque es variable. Sí. Y hay dos maneras de acumularla, a nuestro juicio, muy importantes. Una es en agua potable, que se puede almacenar después, y otra es en la flota de vehículos eléctricos en sus baterías, ¿no? Y por eso hicimos ese estudio con esas tres líneas de desarrollo. En ese estudio preveíamos un cambio, el escenario se hizo a 2032, creo que fue, y en ese tiempo, en todo ese plazo hasta el 32, era cuando preveíamos que hiciera el cambio de modelo energético. Yo creo que eso pasa, ya lo adelanto, porque los ciclos combinados no pueden seguir existiendo. Y por tanto, mientras se mantengan los ciclos combinados y se insista en mantenerlos a largo plazo, la penetración de renovables no puede pasar del 45%. Si queremos pasar de ahí, tenemos que prescindir de los ciclos combinados, irnos a grupos más pequeños y sistemas de acumulación, que son, como digo, agua desalada, baterías eléctricas en los automóviles y también la central de acumulación sobre Chira o su alternativa en baterías, ¿no? En ese caso podríamos llegar a casi un 70% de penetración de renovables en la isla de Gran Canaria. Hay una cosa que, para que la audiencia también nos entienda, los ciclos combinados son esos motores alimentados con combustibles fósiles que son los que nutren de electricidad al sistema energético, pero tienen, como hemos visto, unos mínimos de funcionamiento de los cuales no pueden bajar, y además hace muy poquitas fechas nos enterábamos a través de la Asociación Eólica de Canarias que incluso en algún momento de alguna noche puntual en Canarias han tenido que parar los aerogeneradores porque ese mínimo técnico de esos motores de combustible que son los que alimentan de electricidad a la isla, pues no permitían que la energía renovable de excedentes de eólica se introdujese en el sistema, con lo cual, como tú bien dices, hay que cambiar ese modelo y permitir por lo menos que ese mínimo técnico suba y a partir de ahí, pues bueno, surgen figuras como Chira-Soria, surgen las figuras de los vehículos de la flota, en este caso de vehículos eléctricos en las islas, para poder almacenar ese excedentes de renovables. Eso es. El problema de los ciclos combinados es que son máquinas de 220 megavatios, ¿no? Dos máquinas de ese tipo, que es la que hay instalada aquí, pues casi cubre la potencia necesaria en Gran Canaria, ¿no? Y ese grupo, efectivamente, como dices, tiene un mínimo técnico, ¿no? Que no se puede bajar de ahí. Y por tanto, eso limita la penetración de renovables, eso es lo que hay. Lo que pasa ahí, pues lo hicimos el estudio 2032, porque por esa fecha los ciclos combinados
prácticamente están amortizados. Y por tanto, aparte de eso, que los que hay ahora también ya están están todos amortizados. Y por tanto, el cambio, la transición no solamente es meter renovables, la transición es cambiar la potencia térmica instalada. Claro. Y nosotros lo que proponemos son ir a grupos pequeños de 20-25 megavatios. Para que la gente lo pueda entender de qué estamos hablando, quizás un ejemplo se puede poner, ¿no? Los barcos cruceros que nos llegan aquí a Gran Canaria todos los domingos y los sábados, en fin, todos los días, esos grandes, tienen instaladas a bordo una potencia de 90 megavatios. 90 megavatios, es decir, una quinta parte de la potencia de cada sexta parte instalada en Gran Canaria, ¿no? Increíble. Esos tienen 10 grupos de 9 megavatios. Y eso cabe en un poquito del barco, ¿no? Estamos hablando de ir a ese tipo de sistemas, ¿no? Sistemas pequeños que, por tanto, no necesitan, si uno se viene abajo, pues arranca el otro, ¿no? Y eso sí que no limita la penetración de renovables. Así que eso es una cuestión importante, ¿no? Y la otra cuestión importante que decía antes, que es la desalación. Hemos visto que con 100 megavatios, o sea, 20 molinos, vamos a llamarlo así, de los que están ahora ahí, aquí, se están poniendo nuevos, 20 molinos como los que están ahí en la Procán, ¿no?, frente al mar, sí. Eso desala toda el agua de Gran Canaria cada año. Es decir, que somos capaces con 100 molinos, con 20 molinos de eso, de llenar todas las presas de Gran Canaria todos los años, llueva o no llueva. Por tanto, a un precio además de menos de 60-70 céntimos al metro cúbico. Es decir, el problema de agua de Gran Canaria no debería existir. Y en cuanto a la otra parte que decíamos antes de la flota de vehículos eléctricos, yo quizás con un ejemplo pues ayude a entenderlo, ¿no? Nosotros hicimos el estudio para la mitad de la flota en el año 2030 fuera eléctrica, ¿no? Es decir, 400.000 vehículos. Pero no hay que llegar a tanto. Pero para que la gente lo entienda, 20.000 vehículos eléctricos, que es un porcentaje pequeñísimo, ¿no?, respecto al parque que tenemos ahora, 20.000 vehículos eléctricos, suponiendo que cada uno tenga una potencia instalada a bordo, ¿no?, de 50 kilovatios, que es lo normal, son 1.000 megavatios. O sea, es más potencia, en 20.000 coches tienen más potencia que todas las centrales de Gran Canaria casi 2 veces. Sí, Estamos hablando de eso, ¿entiendes? Y por eso yo creo también la transición energética de Gran Canaria hay que verla, por supuesto, de cara al futuro, ¿no? Eso es elemental. Y por tanto, los vehículos eléctricos ya no son vehículos. Los vehículos son un sistema de almacenamiento, transporte y transferencia energético. Es decir, el vehículo eléctrico en el futuro va a ser mucho más que un transporte de personas. Va a ser, como digo, un transporte y un gestor de las energías renovables. Y eso creo que es una apuesta fundamental que tenemos que hacer. Sí, además teniendo en cuenta que, como dijimos en su momento, que lo hemos comentado, que existe la posible bidireccionalidad del vehículo eléctrico. Claro, lo hablo por eso, porque, claro, cuando uno tiene su coche 150 kilovatios hora, por ejemplo, pues lo enchufas en tu casa y eso son 2 o 3 semanas de suministro eléctrico a tu casa. Por ejemplo. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de una revolución. Y yo creo que la transición energética en Canarias hay que hacerla de cara a esa revolución que viene, que es segura, además. Roque, hay mucha gente que piensa que con tanto vehículo eléctrico en Canarias, en Gran Canaria, la red eléctrica no estaría preparada para asumir toda esa cuestión. ¿Cómo podemos quitarle esa idea a la gente de a pie que piensa que la red eléctrica va a tener que sufrir una serie de modificaciones para poder asumir tanto vehículo eléctrico cargado? No, vamos a ver, la red eléctrica, hay que ver a qué nivel se mira la red eléctrica. Si yo vivo en una casa con 100 viviendas, un edificio con 100 viviendas, y todo el mundo tiene un coche eléctrico y todo el mundo quiere cargarlo a partir de las 8 o 9 de la noche, está claro que la instalación eléctrica de esa casa hay que cambiarla. Otra cosa es que el sistema energético insular no esté preparado para suministrar esa energía al conjunto de vehículos. Yo creo que sí, en todo caso hay que modificarla. Pero lo que yo defiendo, y eso sí es verdad que es una cuestión muy personal, ¿no?, lo que voy a decir ahora, es que los vehículos del futuro eléctricos no son los que están ahora, ¿no? Primero porque, espero que sea así, porque un vehículo de 150 y 120 kilovatios, que es lo que tenemos ahora rodando por ahí, es absolutamente innecesario. Quiero decir, un vehículo que alcance los 180 kilómetros por hora, cuando resulta que está penalizado a pasar de 60 o 70, es un absurdo. Exacto. Por tanto, es necesario además que los vehículos del futuro sean otros vehículos. Eso por una parte. Y por otra parte, y en la Escuela de Ingenieros hicimos muchos proyectos sobre este tema, el vehículo del futuro, desde el punto de vista para que las renovables tengan impacto, es un vehículo que lo que transfiere son las baterías, no las cargas, sino
es como si vas a una electrolinera y lo que no enchufas al coche. Tú coges una batería cargada de un depósito, la pones en tu coche y dejas la descargada allí. De esa forma, nosotros lo estudiamos ese asunto y vimos que se podía conseguir que el 100% de la flota fuera renovable, ¿no? Y yo creo que el tema va por ahí. ¿Eso qué significa? Si nos hicieran caso nuestras autoridades, ¿no? Que Canarias podía convertirse en una plataforma de ensayo de la nueva movilidad. Exacto. Y no solamente para crear coches, sino para tener la tecnología para fabricarlos incluso también, ¿no? Quiero decir que la apuesta ahí es importantísima, pero claro, tienen que recogerla nuestras políticas, nuestras autoridades, si no puede hacer nada. Y la sociedad también, Roque, porque parece que nuestro cerebro sigue funcionando con petróleo, ¿eh? Sí. Es una cosa terrible. Tenemos que hacer ese cambio de mentalidad. Además es absolutamente necesario. Canarias no tiene petróleo. Canarias le cuesta muchísimo dinero traer el petróleo de muy lejos, además. Y lo que tenemos claro es que aquí nos sobra sol, nos sobra viento, nos sobra marea, nos sobra geotermia, nos sobra un montón de cosas que podríamos ser absolutamente autosuficientes. Perdona, dime, disculpa. Sí, eso es verdad. Canarias en este caso, como muchos otros, es un punto del mundo privilegiado, ¿no? Lo que pasa es que tenemos el recurso, pero no somos capaces de activar ese recurso y convertirlo en realidades, ¿no? Sí. Pero en fin, espero que así sea en el próximo futuro. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. En tus mejores pensamientos más optimistas, ¿tú crees que sería posible, o en qué año crees aproximadamente que Canarias podría alcanzar esa cifra de 100% renovable? Bueno, 100% renovable es muy difícil, a no ser que aparezca una energía alternativa o un almacenamiento masivo barato. Una energía alternativa puede ser una balsa geotérmica importante, por ejemplo, ¿no? El tema del oleaje yo no creo que sea capaz. La geotermia sí existe, ¿no? Y si no, pues, y la otra alternativa sería el almacenamiento. Biocombustibles tampoco lo veo porque Canarias no tiene un gran recurso en este aspecto. Exacto. Así que donde veo es una posibilidad de almacenamiento. Almacenamiento significa, como digo, primero, eliminar el consumo de petróleo de los coches, que eso se puede hacer. Segundo, eliminar el consumo que tenemos en producir de agua, que se puede hacer. Tercero, ahorrar todo lo que podamos, que se puede hacer mucho. Y lo que quede, posiblemente nunca será el 100% renovable, pero sí será muy próximo a esa cifra, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar. En el estudio que hicimos nosotros se puede llegar al 2032 al 70%, que es una cantidad altísima. La cuestión es, y además no contemplamos ahí ninguna posibilidad de geotermia que ningún otro tipo de este tipo, ¿no? Habría que esperar a ver, se están haciendo estudios a este respecto, y la geotermia sí que podría ser una buena energía de respaldo. Si no, me temo que hay que seguir consumiendo recursos fósiles, los menos impactantes posibles, aun cuando va a ser en muy pequeña cantidad. Sí, porque en ese caso sí se sigue hablando de la introducción, por ejemplo, del gas. Nosotros para vehículos está claro que lo descartamos completamente, porque además las cifras de emisiones se han demostrado que no han sido incluso menores sino superiores, con lo cual para nosotros está completamente descartado, pero todavía se sigue hablando del gas como sustitutivo de algunos combustibles fósiles para los ciclos combinados. ¿Eso, bajo tu punto de vista, tiene algún tipo de futuro? Lo acabas de decir, para los ciclos combinados. Y yo estoy hablando que ese es el gran problema para la prestación de renovables, ¿no? Sí, porque después, si permitimos eso, tendremos que darle años, ¿no? Está claro. Se perpetúan los ciclos combinados, y entonces hay que continuar con los ciclos combinados y además amortizar la inversión de gas, con lo cual ya ponle tú 40 o 50 años más. ¿Sí? Exactamente. Pues el petróleo y el gas no es un problema tampoco, es un problema efectivamente de impacto ambiental, etcétera, pero hay otro problema ahí que no se habla de él. Estos días hemos visto, no sé hoy, pero en fin, estos días pasados el petróleo andaba por los $70 el barril, ¿no? En condiciones todavía no críticas. En condiciones críticas, como pasó hace unos años, pues igual se puede poner en 100, 120. Una consecuencia de esa subida del petróleo de 40, $70 ha sido en gran parte la crisis de las empresas aéreas, de los transportistas. Nosotros, un petróleo sobre 70, 80, $90 no podemos resistirlo. La economía se nos viene abajo. ¿Por qué? Porque se viene abajo el turismo. Esa es la situación. Y por tanto, si nosotros dependemos poco del petróleo, si nuestras empresas turísticas no dependen tanto del petróleo, sino un pequeño porcentaje, nosotros podemos mantener una oferta barata
que compense los altos costes del transporte. Es decir, quiero decir con esto, el tema energético, digamos que coge, impacta sobre todo a la economía de Canarias. Sí. Y por tanto tenemos que pensar en esos términos. Y si no hubiera solución posible, pues mira, ¿por qué lo vamos a hacer? Pero es que hay soluciones. Eso es lo que a mí realmente un poco me indica, ¿sabes? Que teniendo soluciones no las pongamos en marcha. Yo sé que ese 20-30% vamos a tener que soportarlo, pero eso no tiene nada que ver con el momento actual que tenemos el 80%, ¿no? Exactamente, es que a día de hoy podemos estar en torno al 80 y pico por ciento de combustibles fósiles, o sea, para generar la energía, movilidad, entonces eso es absurdo. Claro. No sé si te das cuenta, pero mira, nosotros importamos en Canarias el año 2016, que es un año de referencia, más o menos, ¿no? Nosotros importamos, creo recordar, combustible casi por 4.000 millones de toneladas de petróleo. 4.000 millones, que no es una cosa baladí. No. De esos 4.000 millones, 1.000 y pico fueron para transporte, para vehículos, 1.000 y pico. ¿Cuánto costó eso? Pues eso costó 2.300 millones de euros, a $40 el barril. Qué barbaridad. O sea que a 80 dólares se ponen 4.000 millones de euros, ¿entiendes? Estamos hablando de eso. Es que estamos hablando... Si nosotros de eso podemos ahorrar un 20, un 30, un 50, un 80%, hombre, estamos hablando de otras perspectivas, ¿no? Y yo no sé cómo alguien puede pensar que eso no va a ocurrir. No digo ya cosas, si hay una guerra ahí en el Oriente Medio y entonces hay un colapso, entonces ya es que la economía se nos hunde, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que hay que poner encima de la mesa en una planificación energética. Sí, no, y además, lo hemos hablado, yo creo que lo he hablado en multitud de ocasiones con colectivos ecologistas aquí, y nosotros no nos damos cuenta de la dependencia que tenemos del exterior, y no solo, evidentemente energéticamente hablando, pero es que todo lo que llega por barco, que también consume su huella de carbono, eso es una barbaridad. O sea, claro. La autosuficiencia... Somos un portaaviones en medio del Atlántico, a lo que cada día aterrizan cientos de aviones y con lo que vendemos, que son sol y para los turistas, y montones de barcos con lo que el suministro que necesitamos. Esas son las Islas Canarias, cuando no tenían que ser así. Exactamente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y además te voy a poner un compromiso. ¿Qué es lo que ha pasado de aquí para atrás, Roque? ¿Qué ha pasado con la planificación en cuanto a soberanía energética, en cuanto a movilidad, en cuanto a alimentación? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, lo que ha pasado aquí y en toda España igual, es precisamente la falta de planificación. Aquí no se planifica nada. Y el que no planifica, yo diría casi, si me apuras, que no tiene derecho a tener futuro, ¿sabes lo que te digo? Yo pongo un ejemplo de los Canarias. Y las Canarias, cuando antes de llegar los europeos aquí, bueno, aquí había una serie de habitantes, los guanches, que vivían y se mantenían en el terreno. Cuando aquí llegaron los españoles y empezaron a mirar qué riquezas habían, vieron una serie de casas por la zona de Guía, Galtar, por ahí, con puertas selladas, ¿no?, con laca de pino, ¿no? Entraron ahí dentro y lo que había graneros. Y luego estaban los graneros importantes, que era el Cenobio de Valerón, ¿verdad? Y es decir, los canarios habían previsto y habían planificado su futuro. Y tenían reservas de grano para 5, 6, 7 años de sequías y de malos tiempos. Incluso había también un problema, como saber, en Canarias, que los niños nos mataban al nacer si había un exceso de población. En fin, eso no es aceptable, pero lo que sí es verdad es que planificaban su futuro y por tanto sobrevivieron. Nosotros en ese momento no vamos a sobrevivir si ocurre una catástrofe cualquiera. No una catástrofe que puede ser que venga, no digo terremotos ni nada de eso, digo una catástrofe energética, por ejemplo. Exacto. Pero también digo, en el momento actual, una catástrofe turística, o sea, una epidemia en el sur que aleje a los turistas. Puede la gente contar 2 meses y se acabó la economía de Canarias. ¿Está previsto algo para reaccionar ante eso? Nada, cero. ¿Cómo es posible que con el clima que tenemos en Canarias, el 85% de los que comemos cada día venga de fuera? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo hemos llegado a esa situación? Respuesta, no hay ninguna planificación para el futuro. Exactamente. Y eso ha sido una de mis obsesiones en los últimos años. He tenido algunas respuestas positivas, también es verdad, pero que no se llevan a la práctica y ni siquiera la gente las conoce, ¿no? Porque efectivamente cuando uno analiza Canarias a fondo y intentas planificar el futuro, te das cuenta que podemos tener un futuro sostenible en Canarias. No, y además, sensato, es lo que estabas hablando. O sea, lo que estamos haciendo ahora es mantener una situación que
absolutamente insostenible. Exacto, eso es. Absolutamente insostenible. Bueno, por lo menos, si me aceptas la pequeña broma, aquí don Samuel y yo podemos, a lo mejor con una placa solar, si no llega el petróleo a Canarias, por lo menos podemos movernos un rato hasta que se nos rompa alguna parte del vehículo eléctrico que tenemos. La verdad es que el tema de los vehículos, pues mismo te decía antes, ¿no? Es que nos gastamos en automoción, en lo que el costo de automoción, estamos hablando de casi 400 millones de euros todos los años. 400 millones de euros todos los años. O sea, al precio que estamos hablando ahora de $40. Al precio que va a venir, 80 dentro de poco, estamos hablando de cerca de 800 millones de euros cada año solo en gasolina y gasoil. Exactamente. Precisamente antes estábamos hablando, Samuel y yo, de que la gente se queja de que la factura de la luz es cara. Pero si tú comparas el gasto igual de luz de la casa con el combustible que se gasta para su coche, que puede incluso doblar el coste de luz, y aún así no se quejan de que el petróleo es caro. O sea, es increíble, o sea, no lo entiendo. Es curioso, es curioso. A veces la gente no cambia, la sociedad no cambia, y las personas individuales, sino hasta que reciben un choque fuerte, ¿no? Sí. Espero que, en fin, no quiero decir con esto que yo deseo un choque fuerte, pero sí hace falta zarandear un poco a la gente y a la sociedad para que despierte de esta especie de sueño, ¿no? De que todo esto va a seguir así eternamente y no pasa nada, ¿no? Además, yo no sé, otra cosa también, cambiando un poco el tercio, esto pasa también por educar a la gente, ¿sabes? Sí. Pero no educar a la gente solo en las posibilidades que tenemos de futuro, que es muy importante, sino educar a la gente en lo que pasó y hemos olvidado. Aquí hemos olvidado que en el siglo pasado, al principio del siglo pasado, hasta casi la mitad, la gente se fue en pateras para América, ¿entiendes? Cierto. Y que la gente se moría de hambre. Lo hemos olvidado. Y no era la gente ahora 2 millones y pico de personas, era comparado con estos 4 gatos, ¿no? Sí. Entonces, eso debíamos de ser conscientes de eso, ¿eh? Y explicarlo muy bien. Porque solamente la gente que es consciente de estas cosas es capaz de cambiarlas, ¿no? Eso está clarísimo, Roque, y ojalá, bueno, nuestra parte, nuestro granito de arena, que es lo que hacemos desde este modesto programa, es intentar cambiar esa mentalidad de la gente, que la gente empiece a pensar, oye, ¿y si mañana no viene el carguero con todos los contenedores, qué pasaría aquí? Y si mañana resulta que el petróleo empieza a subir y está por encima de 100, 120, 140 dólares el barril, ¿qué pasa? Y entonces cuando vendrán esas imágenes que estamos viendo en otros países de racionamiento del combustible, y entonces es cuando vamos a tomar una decisión. Pero no solamente racionamiento del combustible, perdona, es que aquí es peor que eso, porque es que vivimos del turismo, vivimos del petróleo barato. Sí. No para producir electricidad, sino para movernos los coches, sino para que vengan los turistas. Sí. Si el problema de cuando sube el petróleo no es que se haga caro el avión, que lo es, y por tanto los turistas muchos van a desistir, es que en su país todo el dinero lo van a tener que invertir en calefacción y en iluminación. Sí. Y no tienen renta disponible para ir de vacaciones lejos. Ese es el problema. Entonces, por eso hay que cambiar también el modelo turístico. En fin, una cosa que sí comento ahora, ¿no?, en público. Nosotros preparamos para el gobierno de Canarias actual un informe sobre una planificación estratégica de Canarias a medio plazo. Ese documento se hizo, se entregó, pero creo que no se ha hecho publicidad de él. Yo espero que una vez que se asiente de nuevo en esta situación del cambio político, se retome ese tema. Creo que la gente tiene que saber qué puede ocurrir y sobre todo tiene que saber que eso puede evitarse. Exacto. Si se hace con la debida planificación, claro, como tú decías, claro, porque eso es, claro. Pero es que ese modelo está ahí. Otra cosa es que no lo conozca la gente, pero en fin, yo espero que cuando pase estos tiempos, como digo, se ponga ese modelo en discusión, en opinión pública, se discuta y planifiquemos nuestro futuro entre todos. Ojalá que sea así, Roque, que las personas que están en los puestos de dirección, o en este caso de gerencia política del gobierno de Canarias, los que vengan ahora, que tienen que estar al caer, que tengan esa mentalidad, porque lo que está claro es que la dependencia energética que tenemos ahora, la dependencia energética en movilidad, que es lo que nosotros tramamos, pero también está claro, a nivel alimentación, a nivel turismo, es brutal. Es que en todo, mira, el primer renglón de importación de Canarias, el primer renglón es energía. Sí. Como te decía antes, 3.000, casi 2.500 millones de euros. Ese es el primer renglón. El segundo renglón es coches. Sí. Que coches, si los cambiáramos a otro modelo, como digo, eléctricos y demás, pues bueno, pues bien, pero el segundo renglón es coches. El tercer renglón
es medicina, que eso difícilmente podemos evitarlo. Y el cuarto renglón es comida. Sí. Estamos hablando de 700 millones de euros cada año que traemos de fuera en comida. De lo cual la mitad podíamos sacarla aquí. Sí. Y en el tema de los vehículos, en lugar de gastarnos esa cantidad de dinero, podemos ahorrarnos la mitad. No sé si tú claro. te imaginas lo que significa eso, ¿no? No, y además con una flota que en teoría lo que tenemos que hacer es reducirla, porque hablamos de vehículos compartidos, vehículos autónomos, que, oye... Exacto. Ese es el otro modelo que viene, ¿eh? Exacto. El vehículo compartido, ¿no? La verdad es que no hay inversión más ruinosa que tener un coche aparcado en tu garaje durante todo el año, ¿no? Por supuesto. Y utilizarlo un 5% del tiempo. Exactamente. La gente joven ya se está viendo, ¿eh? Ya hay menos interés por carnet de conducir y estas cosas. No, la cosa viene por ahí también. La cosa viene por es que los cambios son muy importantes. Sí. Y cuando tú miras Canarias desde esos cambios, te das cuenta que el futuro puede ser fantástico. Sí. Si lo hacemos, evidentemente, con bien, cabeza y con planificación. Exacto. Así que yo espero que los políticos que salgan ahora nos escuchen, ¿no? Sí, eso esperamos. Y la gente dentro de poco empieza a tener esperanzas por nuestro futuro. Vamos a ver, y que cambiemos, en vez de petróleo en el cerebro, que lo cambiemos por otro tipo de fluido. Por sol y viento, ¿no? Sol y viento. Exactamente, y lo que haga falta. Roque, siempre es un placer hablar contigo. La verdad es que, bueno, coincidimos al 100% en el planteamiento. Está claro que no será la última vez que hablamos. Se lo decimos a muchísima gente, pero como esperemos, si Dios quiere, y crucemos los dedos, tantos programas por delante para seguir cambiando mentalidades, contaremos contigo un día, nos sentaremos aquí y haremos una tertulia otra vez energética, intentaremos analizar los cambios que ya han habido en el gobierno de Canarias y su aplicación al sistema energético de movilidad en Canarias. Si te parece, pues quedamos en eso. A mí me parece estupendo y también te propongo que esas tertulias y esas cosas, ¿no?, que hace Radio Las Palmas no sean solamente el tema energético movilidad, sino que lo extiendas también a todo lo que es la sostenibilidad de Canarias, ¿no? Eso intentaremos. Lo que pasa, de momento lo que nos han dejado es movilidad, pero hay esa intención la tenemos, no solo hablar de movilidad, sino hablar de energías, alimentación, residuos, etcétera. Queda todo por delante, Sí, señor. Roque, conmigo cuentas sin ningún problema. Por supuesto, te lo agradezco en el alma. Roque, un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Igualmente, un saludo para todos. Saludos para Roque Calero, como hemos dicho, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una persona que, como pueden comprobar, sabe muchísimo de todo esto, no solo de movilidad, no solo de energía, sino también de otras muchísimas cosas. Y seguiremos tratando eso. Y además tiene muchísima razón. Aquí esto es un todo. Hay que verlo desde un punto de vista global. No solo es movilidad. Hay que ver también energía, que nosotros la tratamos evidentemente porque es lo que alimenta en muchos casos nuestros vehículos eléctricos, por supuesto. Pero también está claro que alimentación, residuos, y un montón de cosas que tienen que ver con Canarias y su dependencia del exterior también tenemos que cambiarla. Nos vamos a bloque publicitario y ya entramos con Samuel Sánchez en la parte final del programa. Aprovecha el plan Eco de Hyundai Canarias. Hasta 8.300 euros de descuento en toda la gama Ioniq. 100% eléctricos, híbridos e híbridos enchufables a precios increíbles. Elige el que mejor se adapta a ti. Ven y descúbrelo en la red de concesionarios oficiales de Hyundai Canarias. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Llévate un Volkswagen e-Golf 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía por solo 19.990 euros. Precio exclusivo para los miembros de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos que se acojan al Plan MOVES. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas.
Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Algunos piensan que el futuro es eléctrico. Otros, hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation that excites. Motor Directo Electric Cars. Seguimos con el contenido del programa y como siempre nos quedamos cortos con nuestro compañero Samuel Sánchez, pues hoy hemos querido dejarle ese tercio de programa menos porque se nos van pasando los minutos, pero sí vamos a hacer un repaso y además yo creo que la entrevista de Roque Calero nos viene muy bien, Samuel, para introducir una serie de cuestiones. Sí, a ver, yo vengo a dar datos, simplemente, entre comillas, como suelto, si quieres alguno parar y lo comentamos sin ningún problema, pero por ejemplo, lo que estaba hablando en la primera parte del programa del tema híbridos, recordemos que todo al final es eléctrico, hasta las centrales de ciclo combinado tienen motores eléctricos, o sea, a día de hoy hasta por ejemplo, cuando hablamos de hidrógeno, que eso hay gente que no lo sabe, son motores eléctricos los que mueven el coche, que lo genera con hidrógeno, pero casi todo al final tiende a ser eléctrico porque es más eficiente y es mejor, ¿vale? Ese es el primer dato para complementar la primera parte. Luego, ya que lo que se refería a Roque, hay un detalle que quería apuntar, que es no solamente los coches que están en funcionamiento pueden aportar a la red eléctrica, también cuando termina su vida útil como coche, que no vale como coche la batería, esa batería sí vale para el sistema eléctrico, porque aunque tenga poca potencia, poca capacidad, ya no sirve para nada, entre comillas. Si todavía no se recicla, se pueden almacenar en un sitio donde puedan servir para estabilizar la red. Por ejemplo, es otro... Hay una cosa que sí habíamos hablado, no sé si lo hemos tratado en profundidad, pero una batería que nosotros quitamos del vehículo eléctrico porque no da la capacidad que queremos o lo que sea, esa batería que después sustituimos por otra, esa batería, como tú bien dices, la podemos reutilizar y utilizarla en una casa. ¿Para qué? Si nosotros tenemos, como hemos dicho, energía solar, nosotros podemos almacenar el excedente porque no vamos a utilizar toda la energía solar que a lo mejor esté aprovechando los paneles, la podemos aprovechar como remanente, como excedente, para usarla después por la noche en nuestra casa. Y lo que hablábamos antes, también las baterías son tan grandes que aunque para el coche no valgan, porque ya nos hagan pocos kilómetros, entre comillas, siguen siendo a lo mejor 2 o 3 días de luz en casa, que pueda ser, como tú dices, con placas solares, y luego sean a lo mejor 2 días que no hay sol, pues compensamos con la batería. O sea, la batería están para todo eso, y que es una inversión. Además, cuando compras un coche eléctrico, se lo digo a la gente, estás comprando un coche y una batería que, si le das un buen uso, en un futuro te puede no solo ser falta, sino darle un uso interesante. Exactamente. Para ti. Lo que comentaba Roque Calero, cambio de sistema energético. Hay mucha gente que está optando por el autoconsumo. Compra sus paneles solares, se convierten en generadores de electricidad para la red y tienen también la posibilidad, en el caso de que quieran, de almacenar esa energía. Con lo cual, nosotros lo que estamos haciendo es reduciendo la cantidad de petróleo necesario para generar la electricidad para la red en Canarias. Y es más, en el caso de las instalaciones caseras, hablamos así de placas solares, estamos obligando a la red que acepten esa energía. Lo que hablábamos de los molinos eólicos que hacían parar a una casa, no le van a decir, mira, córtame las placas. Obligaríamos también un poco al sistema a que aguantara y soportara eso. Que era muy interesante lo que decía de que, oye, tenemos que quitar el motor diésel, lo que es lo que yo decía también. Hay que reducir esa dependencia del exterior y del petróleo. Una de las maneras es que la generación distribuida, o sea, esa generación de electricidad que puedes tener tú, que puede tener tu primo, tu abuelo, tu hermano, cada uno en su casa, generan electricidad y la vierten a la red. Si esa electricidad que proviene, en este caso, de energías renovables, placas fotovoltaicas o algún aerogenerador, como comentabas, reduce el hecho de que el ciclo combinado, de que la generación con combustible fósil y también aumenta. Dejamos de ser un consumidor, o sea, dejamos de demandar electricidad, exactamente. Generamos. Entonces es otro tema. Es más, los 20.000 coches que se hablaba del estudio, ¿vale? Que son poquísimos. Sí, son poquísimos, pero imagínense
los desguaces, yo siempre, para que la gente lo vea visualmente, ¿vale? Imagínense los desguaces con todos los coches de combustión que hay, si todos esos hubieran sido eléctricos, todas las baterías que ya habrían funcionamiento. Exactamente. Pero aquí es una cosa que siempre me gusta dar a entender de que cuando esto pase y llevemos tiempo con los coches eléctricos, todas esas baterías se van a poder usar de forma mucho más económica para almacenamiento y sobre todo en insularidad, o sea, en islas y en todo eso, pues se puede hacer mucho uso de eso. Lo que decía Roque Calero, dejan de llegar barcos con petróleo, con alimentos a Canarias. ¿Cómo podemos tener energía en nuestra casa sin tener que estar yendo a la gasolinera? Bueno, pues esa es una manera. Tenemos nuestras placas solares alimentan a esa batería y esa batería a su vez puede alimentar tanto a nuestra casa como puede alimentar a nuestra movilidad, por llamarla de alguna manera, ¿vale? Puede ser coche, moto, lo que sea. Bicicleta eléctrica, por ejemplo. Y nuestra movilidad también nos ayuda en la casa. Y viceversa, o sea, también el coche, en caso de que nos quedemos sin luz, lo conectamos a la casa y la batería también, como bien se decía, pues pasa a ser la fuente de energía de la casa. Exactamente. Y me estoy acordando de esa imagen que cuando se va la luz en casa todos sacamos en el cajón ese olvidado donde tenemos las 10 velas. Vale, pues en este caso no serían 10 velas, sino que sería una batería que nos podría alimentar sin ningún problema. Yo por deformación profesional tengo focos LED, ¿vale? Y yo pongo 2 baterías ahí que ya tengo, que también una de las cosas que decía de la movilidad eléctrica, en mi caso, como fotógrafo, ya es una batería más que debo cargar al día siguiente antes de trabajar. ¿No? Exactamente. Es una cosa que si todo el mundo está acostumbrado ya a cargar el móvil, al principio la gente era... Y baterías auxiliares también. Y hay montones. Sí, la autonomía de los móviles también. La gente se queja de los coches, pero lo de los móviles no... Exactamente. No es. Hay una cosita respecto a un estudio un estudio de gasolina, de diésel y demás que vi, que es una tablita donde se pone la amortización de los coches, y quería recalcar lo que lo dije en el anterior programa, de la regla de 1/3 a la hora de calcular siempre, que también hace relación a lo del Prius, que por ejemplo... el 40% se aprovecha. Es que ese 40% de eficiencia energética que tiene ese motor. Yo soy un poco pesimista y recalco el 60% que se pierde. Ajá. Porque tengan en cuenta que, por ejemplo, si cogemos 10 litros de gasolina, que estamos tirando a la atmósfera 6 litros. 6 litros, exactamente. Para nada. Lo que decía yo antes, intentamos... El petróleo está subiendo de precio también porque cada vez es menor. Pero que nos estamos acostumbrando, Samuel, a derrochar. Estamos derrochando un bien energético. Me acuerdo de una película que decía: no me preocupa lo que se me ocurre que pueda ser un problema. Me preocupa lo que no se me ocurre que pueda ser un problema. Que nosotros podríamos utilizar o a lo mejor necesitaríamos ese petróleo para otra cosa y lo estamos derrochando ahora. Y lo necesitaremos en un futuro en el que a lo mejor estamos peor que ahora. Sí, exactamente. Es un tema que hay que tener cuidado a largo plazo. También hay que tener en cuenta el tema de que por fin se está poniendo un poco seria la cosa, pero porque hay una política de emisiones, porque ha habido multas, y por eso, si no, nadie se siente por aludido ni nada del tema. Desgraciadamente. Exactamente. Ahí hablamos, que es el tema ya principal que iba a traer hoy, el tema de que el largo plazo y el corto plazo a la hora de pensar en esas cosas. Por ejemplo, en la guagua, que el otro día hablamos de la guagua, los comentarios que se leen, que me puse a leerlos por las redes, gente que decía lo de la batería, eso no, ¿vale? La gente piensa, la batería dura poco, ¿vale? Y mi coche, la batería, entre comillas, dura más, el tanque de combustible dura más, pero lo que no piensa es que su fuente de energía, su petróleo, dura menos. Exactamente. Dura menos porque la electricidad va a seguir existiendo después del petróleo. Después del petróleo, el petróleo no va a existir. A ver, para ponernos en cifras macro, ¿nosotros dónde sacamos la electricidad? Si es solar, del sol. Y el día que se acaba el sol se nos lleva por delante, y creo que hasta antes de acabarse el sol también nos acabamos nosotros. No, es que se nos lleva por delante. Si sabemos un poco de astronomía, sabemos que se nos lleva por delante directamente, o sea que ese problema no lo vamos a tener. Entre comillas, ilimitado. O sea, energía para nosotros. Que es uno de los temas que también que iba a traer, que por ejemplo el sol, más o menos, ¿vale? Son 1000 vatios por metro cuadrado. O sea, 1 kilovatio por metro cuadrado, lo que irradia y llega a la Tierra. Qué barbaridad. Lógicamente no tenemos la tecnología para aprovechar y producir esa electricidad. Los paneles rondan un 18% de eficiencia, que es una porquería. Sí. Pero aún así,
un panel puede ser 300 vatios. Y 300 vatios constante, porque es constante durante el tiempo de sol. Exacto. Con una batería y un par de paneles, la mayoría de la gente que tenga un piso o una casa chiquitita es de sobra para lo que tiene. O sea que realmente tendríamos que generar la electricidad para darnos cuenta de realmente lo que vale en tiempo y en recursos, porque la gente, lo que te hablo de desperdiciar o despilfarrar es porque no se dan cuenta del valor que tiene esa energía. No, antes lo que estaba hablando al principio del programa, o sea, una persona que mantiene el motor de combustión encendido porque simplemente está mirando el móvil o está esperando para comprar el pan o comprar una revista, no es absolutamente inconsciente del gasto energético absurdo que está haciendo. Y para verlo, inútil. Y para verlo gráficamente, imagínense alguien que haga 1000 kilómetros porque sí, tontamente, ¿no? Esos 1000 kilómetros en un generador, en un ciclo combinado, te pueden dar 2000 o 3000 kilómetros en un coche eléctrico. O sea, que alguien con su coche de combustión gaste ese recurso en hacer 1000 kilómetros, puede hacer que alguien con un coche eléctrico en un futuro pueda hacer 2000 o 3000 kilómetros. O 3000 kilómetros, exactamente. Y lo que hablábamos el otro día en la anterior tertulia, no es lo mismo tener 200.000 focos de contaminación que un foco solo centralizado que podemos controlar y que podemos... Y también, por ejemplo, a mí no me gusta y a muchos de nosotros no nos gustan las centrales nucleares, pero, por ejemplo, ecológicamente son de las más eficientes. O sea, exactamente. No las porque tenemos... la expulsión que tiene es vapor de agua. Exactamente. Entonces, es uno de los recursos, para mi punto de vista, a último remedio, que queda ahí. Sí. Que seguramente es que si se acaba el petróleo tendremos que pasar por ahí si no nos vamos a pasar renovables. También hay que pensar en eso. Pero yo espero, como decía Roque Calero, que la planificación sea sensata y que vayamos a ese hipotético 100% de renovable. Y volviendo a lo que habla él también, los 800 millones de personas que éramos en 1740, ¿vale? Y los 7.700 millones que somos actualmente, ¿vale? Es más, lo pongo también gráficamente. Si antes cada uno teníamos 10 metros para vivir, ahora tendríamos 1. ¿Vale? Porque y encima nos concentramos en ciudades, que es lo que... Exactamente. Y concentrarnos en ciudades hace que también nos aislemos de la parte natural, de que no veamos que los bosques desaparecen porque no estamos en ellos, no vemos esa destrucción ambiental que hay porque ya estamos en un sitio donde ya está destruido naturalmente, para que nos entendamos. Y los que paseamos con perro por la ciudad, doña María Jesús, nos damos cuenta de que aquí lo que marca el territorio es el hormigón y el cemento, ¿eh? Aquí en las zonas verdes, ya lo hablábamos allí con uno de nuestros invitados, que las zonas verdes, en este caso con un invitado del anterior programa, de la tertulia, que las zonas verdes deben imponerse. Nosotros debemos recuperar el olor a planta en esta ciudad. Los pájaros tendríamos que escucharlos sin ningún problema y tenemos que ir hacia ese objetivo. Y también hablando, como comentamos antes, del tema de la radiación solar, tenemos, entre comillas, sistema energético solucionado, entre comillas, ¿vale? Pero tenemos un problema grave, que es un estudio que más esta semana leí, los recursos de la Tierra. Porque sí, de energía nos recibimos y podemos hacer lo que sea, pero es más, tengo aquí los datos y... En 2010, aquí está, en España, ¿vale? El 28 de mayo gastamos los recursos del planeta. O sea, el planeta tarda un tiempo en generar todos los recursos. Y ya en mayo hemos gastado todos los de este año, el 28 de mayo. Y el año anterior fue el 11 de junio. Cada día, cada año que pasa los consumimos antes. Estamos más o menos viviendo como si tuviéramos 2,8 planetas de recursos produciendo ahora mismo que no los tenemos. Está claro. Llegará un momento que vamos a tener que anexionarnos a Marte, a Júpiter y a Saturno sin... Por eso siempre cuando hablamos de movilidad no solamente es eléctrica, sino sostenible. Y de mantener los recursos de forma sostenible. Por eso lo decía, en tema energético tenemos una fuente que no consume recursos de la Tierra, vamos a aprovecharla. Porque recordemos incluso que hasta la eólica la produce el sol. La eólica es producida por el viento y el viento se produce porque el sol irradia en la Tierra. Exactamente. Vale, datos así más para eso, porque como no va a dar tiempo por la hora que yo estoy viendo... No te preocupes, si aquí está claro que tenemos que ir implementando datos para que la gente vaya mentalizándose de que esto
así como estamos, no podemos seguir. Otro dato, yo digo, no son pesimistas, son datos completamente realistas. Desde hace 40 años, cada año se pierde respecto al anterior 6 veces más de masa ártica. Uh-huh. Cada año, y llevamos 40 años. Imagínense exponencialmente cuánto hielo ha sido ya y cuánto todavía queda por ser. ¿Vale? Es otro dato interesante. Y también las agencias medioambientales, en los estudios, están diciendo muchas veces que, bueno, que en 2050 habrá subido la Tierra 2-3 grados. Ya hay muchas agencias que lo están diciendo, no, eso ya no es 2050, sino 2040. Y hay algunos que están diciendo, mira, 2030 tenemos ya que hacer algo, que es la fecha que se está poniendo ahora de moda. Ya en 2030 tiene que haber algo ya, porque es que si no, entre comillas, nos vamos a pique. Por si nuestros oyentes no lo tienen claro, estamos hablando de movilidad. Sí. Cuando la gente nos dice, es que está subiendo la temperatura, se están derritiendo los polos y cada vez tenemos más agua y menos hielo. Vale, señores, muy sencillo. Vayan a su vehículo de combustión. ¿Qué es lo que pasa cuando gastamos 6 litros de los 10 que comentaba Félix en este caso? ¿A dónde va esos 6 litros? A calentar el planeta. Pongan la mano en el tubo de escape. ¿Qué sale por ahí? Hablamos de máximos de CO2, hablamos de subidas de temperatura. ¿Qué sale por ese tubo de escape? Calor, CO2, partículas. Lo que estábamos también hablando antes de las emisiones de CO2 no han parado de crecer pese a todas las medidas que se están oyendo y y siguen creciendo. Además, si cualquier persona lo mira en internet, las emisiones de CO2, ven la gráfica, sigue subiendo. O sea, nos estamos poniendo muy tiquismiquis con el CO2, bajándolo incluso por coche, pero somos más. Hay más coches. Exactamente. Y no solamente son los coches, lo que hablábamos, aquí para subsistir los barcos. Estamos hablando de un sexto de la producción energética en un barco que viene. Uno. ¿Cuántos barcos vienen? Y también los aviones. Exactamente, sí, por eso decía Roque Calero con el tema de los aviones. O sea, el día que subirse a un avión sea tan caro que no valga la pena, ¿qué hacemos en Canarias? Que no tenemos otro negocio diferente que no sea el turismo. Porque para traer a esa gente aquí hay que traerlos en avión, porque es que si los traemos nadando, no creo que vengan. Entonces, hay una cosa que está clara: transporte, movilidad sostenible, sí. Ojalá llegue un momento en el que tengamos que traer a la gente en aviones eléctricos, que poquito a poco espero que los vayan implementando, por lo menos evolucionando, y como decía también Félix al principio del programa, la gente de Toyota, pues que existan otros combustibles estilo hidrógeno que puedan un poco subsanar esa falta de petróleo el día de mañana. El hidrógeno, la ventaja que tiene es que se puede almacenar más fácil, ¿vale? Aunque es bajo presión y no es tan recomendable, pero se puede almacenar más fácil y puede ser el sistema de movimiento de un barco o incluso de un avión. Exactamente. ¿Vale? Porque mover un avión a baterías entre peso y demás es más complicado, ya se ha visto. Exacto. Pero a hidrógeno sí puede ser completamente viable. Y la gente que diga, es que está volando, el hidrógeno es peligroso, el queroseno también. Hombre, por supuesto. ¿Vale? O sea, por si acaso a alguien también le da por pensar eso, pues en principio esos son los datos que tenía así más relevantes, y dejo unos cuantos para otro programa, pero si no veo que dé mucho tiempo. Sí, porque aquí nos vamos comiendo el tiempo de una manera impresionante. Es que tengan en cuenta eso mismo, que aquí tener agua desalada, tener agua asegurada en una isla que cuesta más si no llueve, tener alimentos y tener todo eso nos cuesta energía. Exactamente. Y tenemos no solamente que producirla, sino moverla. Exactamente. Tanto estamos hablando de eso, movilidad. Movilidad precisamente es nuestro principal tema, pero la movilidad acarrea evidentemente energía y llegará un momento en el que también tendremos Por eso mismo, una de las cosas que la gente dice, no, es que el cambio, por ejemplo, el vehículo eléctrico es un cambio de mentalidad que, oye, yo quiero seguir usando mi coche cuando quiere, como quiera. Yo, al revés, yo le digo que lo que hay que hacer es un cambio de mentalidad, porque lo malo que tenemos ahora es que esa mentalidad no es sostenible. O sea, lo que no es sostenible no es el coche, es la mentalidad que nos está llevando hacia un sitio que no es sostenible. Exactamente. Samuel, muchísimas gracias por todos los datos que nos aportas. La verdad que ha sido una maravilla. Tendremos más tiempo, nos queda todavía no hemos hablado ni de monofásica, trifásica, ni nada. Eso quedará para el siguiente. Doña Lola Artiles, que está guapísima hoy por la tarde, como siempre.
al lado de María Jesús, qué maravilla. Recuerden siempre, doña Lola Artiles nunca viene sola, programa que viene ahora y que yo les recomiendo para que se pasen un ratito entretenido y agradable. Nosotros que nos escuchamos, nos hablamos el próximo miércoles, intentaremos buscar más motivos para que ustedes cambien esa mentalidad poquito a poco, que tenemos que hacerlo. Bueno, poquito a poco no. Si la podemos acelerar, muchísimo mejor, que todo nos vendrá. Ha sido un inmenso placer y nos vamos hasta el próximo miércoles.